transparencia que voy a exponer ahora la hemos llamado transparencia y competitividad, porque precisamente apunta a abordar el tema de la transparencia desde una perspectiva que no es novedosa, debo confesarlo, pero que tampoco es el lugar común. Y quisiera, como punto de partida, ir justamente a ese punto común que es el debate sobre transparencia y corrupción. Cuando hablamos del papel de la transparencia en un país y cuando miramos el lugar que tiene la transparencia en todo el universo de las políticas públicas, especialmente en Colombia, vemos que el impulso que se da a la transparencia, que los esfuerzos que se hacen desde el gobierno central a través de la Secretaría de Transparencia y a través de otros organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, las personerías, las veedurías en punto a la transparencia, se enfocan principalmente a utilizar este mecanismo como una herramienta en la lucha contra la corrupción. Y ello parte pues de la lógica que nosotros hemos venido manejando desde ya hace más de una década sobre la idea de que la transparencia es un mecanismo que ayuda a contener la corrupción y ayuda a desvelar esas malas prácticas que contribuyen de alguna manera a socavar el funcionamiento de la administración pública. Y aquí vamos a encontrar un punto muy importante que es el relacionado con el papel que cumple la transparencia en la lucha contra este fenómeno. Robert Kierkegaard en el año 1988 hizo famosa esta fórmula que ustedes ven en la pantalla, y acá voy a pedir que me excusen algunos de ustedes de pronto si en algunos apartes mi exposición puede resultar un poco básica o acude a temas muy recurrentes, pero en el auditorio tenemos personas que se aproximan por primera vez a estos temas y siempre es bueno hacer esta pedagogía. Entonces decía que Kierkegaard en el año 88 hace famosa esta fórmula donde nos está diciendo fundamentalmente que la corrupción es posible en aquellos entornos, en aquellas situaciones en las cuales se presentan tres rasgos fundamentales. La primera, la persona que toma la decisión tiene un monopolio de la decisión, es decir, no la comparte con nadie, nadie comparte con él la responsabilidad de tomar la decisión. Segundo, hay discrecionalidad, lo cual significa que no hay elementos de juicio o criterios definidos en una norma para tomar esa decisión, lo cual le deja un amplio margen de discrecionalidad a la persona. Y tercero, esa persona no está sometida a ninguna norma de transparencia y a ningún tipo de rendición de cuentas. En ese sentido, la decisión es opaca porque nadie conoce cuáles son las motivaciones o nadie tiene forma de escudriñar los motivos de fondo que llevaron a esa decisión. Cuando tenemos esas tres condiciones de monopolio de la decisión, altísima discrecionalidad y falta de transparencia, vamos a encontrar las condiciones dadas para un fenómeno de corrupción, para un acto de corrupción. Por eso es que la transparencia ha sido históricamente considerada como una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción, bajo la lógica de que si nosotros logramos implementar altos estándares de transparencia, especialmente en la función pública, vamos a permitir que haya un control social sobre las acciones públicas y en esa medida estamos acabando las condiciones que favorecen o promueven los actos de corrupción. Ese es el lugar común, ese es el punto común en el cual siempre llevamos el tema de la transparencia. Sin embargo, yo quisiera abordar hoy el problema de la transparencia desde una perspectiva diferente. Yo quisiera enfocar la transparencia no desde la perspectiva de su contribución a la lucha contra la corrupción, sino desde el punto de vista de su contribución al desarrollo económico del país. Y entonces esto nos lleva necesariamente al tema de la competitividad. Como introducción a este tema quisiera señalar lo siguiente. Cuando hablamos de competitividad, y especialmente la competitividad de las naciones, es necesario identificar los dos grandes modelos sobre competitividad que hemos venido estudiando a nivel económico. Por un lado tenemos las diferencias comparativas, que se presenta bajo esa teoría según la cual los países deberían identificar aquellos
bienes o servicios en cuya producción tienen unas ventajas muy fuertes y especializarse en la producción de esos bienes y servicios para ofrecerlos al mundo en condiciones ventajosas. Se trata de identificar esas ventajas comparativas que los hacen únicos, esos bienes o productos en los cuales ellos son casi que los únicos en el mercado internacional y les dan una posición de privilegio donde competir es muy difícil y lo que se logra es de alguna manera ganar terreno a partir de esos productos y servicios que son esenciales y que no pueden ser encontrados en otras economías en condiciones iguales. Tenemos por el otro lado lo que se denominan las ventajas competitivas. Es un modelo en el cual las naciones no pueden sustraerse al hecho de que los mercados internacionales son amplios, de que es muy difícil encontrar un producto o un servicio en el cual yo soy el oferente único o soy el único capaz de ofrecer ese bien en ciertas condiciones atractivas para el mercado y que por el contrario me veo impulsado a la necesidad de entrar en un mercado internacional competitivo donde hay otros países y otros actores que ofrecen esos mismos bienes y servicios. El primer modelo de la ventaja comparativa fue un modelo muy popularizado que se promovió muchísimo en América Latina especialmente, donde nos decían los países de América Latina lo que tienen que hacer es encontrar ese producto estrella y especializarse en eso y hacerse rico con ese producto. Pero nos hemos dado cuenta que ese modelo de ventajas comparativas es relativamente utópico, eso no es tan viable. Las economías modernas necesitan diversificación. Y entonces aquí aparece el concepto de ventajas competitivas. Las economías nacionales necesitan competir con otros países en la exportación de bienes y servicios relativamente similares. Y entonces lo que las economías tienen que hacer es tratar de hacerse más competitivas, de mejorar las condiciones en las que son capaces de ofrecer esos bienes y servicios a los diferentes actores en los mercados internacionales. Al estudiar las ventajas competitivas, nos obliga necesariamente a acudir a uno de los grandes autores en esta materia, que es Michael Porter. Michael Porter, en su trabajo en el año 1990, llamado precisamente La ventaja competitiva de las naciones, que fue publicada en la Harvard Business Review, expone cuáles son las características que debe tener una economía para poder ser considerada una economía competitiva. Él básicamente nos presenta lo que aquí nosotros conocemos como el famoso triángulo de Porter, en el cual vemos fundamentalmente 4 rasgos esenciales. El primero, Porter dice, un país es competitivo cuando tiene unos factores de producción en condiciones: tierra, capital y trabajo. Si esa economía tiene acceso a los medios de producción, es una economía competitiva. Segundo, una estrategia de rivalidad entre las firmas. La economía debe permitir libre competencia para que al mercado converjan pluralidad de agentes ofreciendo bienes y servicios que compiten entre ellos y que los obligue a esforzarse por ofrecer mejores productos de mejores calidad al mejor precio para los consumidores. En tercer lugar, las condiciones de demanda. Aquellos países que tienen unos consumidores altamente exigentes respecto de ciertos bienes y servicios obligan a las empresas, obligan a las firmas a elevar sus estándares de calidad, sus estándares de eficiencia, y eso las hace más competitivas. Aquellas economías donde los consumidores le exigen a los productores productos de altísima calidad, los estándares de competitividad se incrementan y esos competidores van a tener una ventaja competitiva frente a los productores de bienes y servicios similares en otras economías donde los consumidores son menos exigentes. Y por último, una industria conexa y apoyo de otras industrias. Aquí es donde Porter saca a relucir todo este concepto de los clústeres de negocios. Porter dice, para que una economía sea competitiva, todo el entorno, todo el ecosistema de negocios tiene que trabajar conjuntamente. Es necesario no solamente pensar en la firma, sino en el entorno de la firma, en cómo se relaciona la firma con su cadena de abastecimiento, cómo se relaciona la firma con sus grupos de interés o los stakeholders, cómo se incrusta con la competencia y cómo se logran establecer relaciones de cooperación y colaboración entre las diferentes empresas de los mismos sectores. Y entonces aparece la noción de los clústeres de negocios, que son esos lugares donde convergen empresas que pertenecen a la misma industria
o que proveen bienes y servicios a la misma industria para el abastecimiento de la misma industria. Y entonces esa cercanía entre las firmas que compiten entre ellas y entre las firmas y los proveedores de bienes y servicios que conforman su cadena de suministro hace que esa interrelación, esa cercanía, les permita un diálogo más fluido, un intercambio de conocimiento y de experiencias más fluido, y eso incrementa la competitividad de las naciones. Este entorno, cuando uno lo pone de esta forma, cuando uno lo pone desde esta perspectiva, y uno analiza los 4 componentes del triángulo de la competitividad de Porter, lo que uno encuentra, y él mismo lo menciona, lo que uno encuentra en la esencia de la competitividad de las naciones es la rivalidad. Tiene que haber un ambiente de rivalidad saludable entre los diferentes agentes del mercado para que la competitividad de la nación en su conjunto crezca y la nación en su conjunto esté en capacidad de competir contra otras naciones en condiciones más fuertes, para que el entorno de negocio sea mucho más robusto y pueda competir como un jugador fuerte en las economías internacionales. Si uno analiza cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta para que una economía sea competitiva, uno se va a dar cuenta que la transparencia es un elemento fundamental de esa rivalidad. Y sobre eso es importante tener en cuenta el trabajo de otro gran autor del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz ganó el Premio Nobel cuando presentó su tesis sobre las asimetrías de la información y la ineficiencia de los mercados. Eso es algo que a veces nosotros no somos muy conscientes, pero que tiene un gran potencial para entender por qué la transparencia en el sector público y la transparencia corporativa son esenciales para el desarrollo económico. Y quisiera poner un ejemplo muy elemental para que las personas que no están familiarizadas con estas teorías puedan entender de qué estamos hablando. Uno de los mercados más cercanos para nosotros, para el día a día, para el ciudadano común y corriente, es el mercado de los autos usados. Muchas personas hemos comprado autos usados en nuestra vida. Cuando uno quiere comprar un auto usado, un desafío que uno tiene por delante es la falta de información frente a los vehículos que se ofrecen en el mercado. Uno va y busca en internet, uno va y busca en el periódico, pero cuando uno va y ve el vehículo y uno comienza la negociación con el vendedor, uno encuentra una asimetría muy grande en la información. La información, el conocimiento que tiene el vendedor sobre su producto es muy distante de la información que yo puedo tener respecto del bien que estoy comprando. El señor que me está vendiendo el carro conoce su carro, conoce sus cualidades, conoce sus defectos, sabe cuáles son los problemas que tiene, sabe si ha sido estrellado o no ha sido estrellado, sabe si es un carro económico o si consume mucho combustible. En fin, él conoce las características. Si yo soy un ciudadano que no estoy en ese mercado, que no me muevo en el mundo de la compraventa de vehículos usados y que soy un ciudadano común y corriente que quiero comprar un vehículo usado por primera vez o por segunda vez, voy a tener el problema de que no sé si lo que él me está ofreciendo es verdad o es mentira, si me está engañando o no me está engañando, porque no hay un mecanismo de transparencia en la información acerca de las verdaderas cualidades de ese vehículo. Y como no hay un mecanismo de transparencia en la información sobre ese vehículo, pues yo me veo en la obligación de hacer una gran cantidad de esfuerzos y de invertir recursos para reducir esa asimetría en la información. Por ejemplo, yo tengo que gastar más tiempo buscando más vehículos, mirando más vehículos similares y comparando en el mercado a ver si logro identificar cuál es la media, qué es razonable en ese tipo de vehículos. Adicionalmente, pues me tocará ir a pagar un peritazgo para que venga un perito y me diga si el vehículo realmente funciona en condiciones y si realmente tiene las cualidades que el vendedor me está ofreciendo. O en últimas puedo ir a un concesionario donde me van a cobrar más caro el vehículo, pero puedo tener la tranquilidad y la seguridad de que si el carro sale mal, allá por lo menos me lo van a arreglar. Entonces, todo ese esfuerzo adicional, esos recursos adicionales que yo tengo que invertir, hacen que ese mercado sea ineficiente. Lo que dice Joseph Stiglitz es precisamente eso. Así como ocurre en el mercado de los automóviles, también ocurre en cualquier economía. Y ocurre en mercados sumamente importantes para el funcionamiento macroeconómico, como lo puede ser, por ejemplo, la bolsa de valores, ¿sí?
cuando se sacan acciones de un banco, pues no hay mucha información confiable sobre la realidad financiera del banco. Y entonces si no hay transparencia sobre la verdadera situación patrimonial del banco, pues eso va a generar una asimetría en la información que va a obligar a los diferentes agentes en el mercado a realizar actividades, a incurrir en esfuerzos, a incurrir en gastos para poder reducir esa asimetría y el mercado se hace ineficiente por esa materia. Entonces, las asimetrías en la información hacen que los mercados se vuelvan ineficientes y generan costos y pérdidas para los actores en ese mercado. Por eso, si uno quiere que el mercado sea más eficiente, lo que tiene es que incrementar los niveles de igualdad en la información, lo cual equivale a mejorar los niveles de transparencia corporativa. Y esto, por supuesto, tiene unos efectos macroeconómicos muy importantes que hay que considerar. Aquí quisiera traer a colación un libro que para mí es un libro muy importante, tal vez uno de los libros más importantes de política económica en los últimos 20 años, el libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fallan las naciones?, donde ellos exponen básicamente la existencia de dos grandes modelos económicos, los modelos de economías extractivas y los modelos de economías inclusivas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un modelo, un mercado con muchas asimetrías en la información? Cuando hay un mercado o una economía con muchas asimetrías en la información, hay personas que comienzan a tener una posición privilegiada y comienzan a acceder a información privilegiada. Esas personas que tienen posición privilegiada y que acceden a información privilegiada son personas que van a permitir, que van a poder acceder a los mejores negocios, que van a poder acceder a las grandes operaciones y que van a poder acumular mayor cantidad de capital. Es decir, van a ser personas que van a tener una posición privilegiada para enriquecerse dentro de esa economía. Y cuando nosotros tenemos modelos económicos donde hay personas privilegiadas que pueden enriquecerse porque acceden a información privilegiada, entonces lo que vamos a generar es una diferencia de clases, vamos a encontrar unas grandes brechas en términos de riqueza y eso va a generar modelos de economía extractiva. Es decir, economías donde un pequeño grupo de personas acumula gran cantidad de capital, se apropia de una gran cantidad de factores de producción y entonces se explotan esos medios de producción generando de alguna manera un incremento en la inequidad. Cada vez los capitales grandes se hacen más grandes, los ricos son cada vez más ricos y la clase media y la clase obrera pues no tienen la misma posibilidad de participar en esos ingresos. Lo cual es diferente a las economías inclusivas, que son economías donde se privilegia la democracia, se privilegia la igualdad y todo el mundo opera en un mercado transparente donde hay igualdad de acceso a la información, igualdad de acceso a las oportunidades, porque acceso a las oportunidades tiene que ver mucho con el acceso a la información. Solamente puede identificarse una oportunidad si tengo suficiente información. Por consiguiente, si yo quiero que haya igualdad de oportunidades, tiene que haber igualdad de información. Y para poder acceder a esa igualdad de información, pues es necesario que haya un entorno que favorezca la democracia en el acceso a la información pública. Las economías donde hay mayor asimetría, hay menos rivalidad por el hecho de que hay unas personas que tienen acceso a información privilegiada y por consiguiente tienen acceso a mejores oportunidades y por consiguiente tienen la posibilidad de acumular más capital y más riqueza. Y que ese hecho, cuando se prolonga en el tiempo, pues lleva a que haya cada vez más brechas en el ingreso y en la riqueza. Que la curva de Lorentz de distribución de la riqueza sea mucho más pronunciada, de tal manera que cada vez los ricos son más ricos y los pobres son cada vez más pobres, y es eso a lo que Acemoglu y Robinson llama economías extractivas. Por oposición a esas economías donde hay menos rivalidad, donde hay menos asimetría, porque hay más rivalidad, más personas acceden a la información, más personas acceden a las oportunidades, más personas acceden a las posibilidades de adquirir capital, de acumular capital, se crean una clase media pronunciada, una clase media robusta, hay mayor democracia y entonces ese es un modelo al que estos autores del libro ¿Por qué fallan las naciones?
son economías que ellos califican como economías inclusivas, porque el acceso a la información le da la posibilidad a las personas de incluirse en el mercado, de incluirse en las operaciones económicas, de acceder a esas oportunidades y de obtener capital y riqueza en igualdad de condiciones con los demás. Todo esto que he mencionado, digamos a nivel teórico, y esto es importante señalarlo, tiene una dimensión práctica. Tiene una dimensión práctica que es importante rescatar en este momento. ¿Cuál es la dimensión práctica que tiene todo este discurso que hemos podido nosotros encontrar uniendo las diferentes visiones de Porter, de Stiglitz, de Robinson? Tiene una dimensión práctica importante. Y esa dimensión práctica nosotros la vemos en el reporte de competitividad global que elabora anualmente el Foro Económico Mundial. Este es un reporte muy importante porque es un barómetro de cómo se están comportando los diferentes países del mundo en términos de competitividad. ¿Cuáles son las naciones que tienen mejores entornos para hacer negocios? ¿Cuáles son las economías que están avanzando hacia modelos más competitivos? Y esto es esencial porque las economías más competitivas son las economías más atractivas para la inversión extranjera directa. Cuando los grandes fondos de capital en el mundo buscan los países donde invertir, pues normalmente buscan invertir en aquellos países donde las condiciones de competitividad sean favorables, porque saben que allá es donde ellos realmente pueden obtener beneficios importantes por sus inversiones. Pero no solamente eso, sino porque también les interesa la seguridad que el entorno de competitividad les ofrece. Y esto es importante para mirarlo desde el punto de vista de cómo se calcula la competitividad por parte del Foro Económico Mundial. Cuando nosotros vamos a mirar el trabajo que se hace internamente por el Foro Económico, encontramos fundamentalmente 12 pilares. Esencialmente vamos a encontrar acá un primer pilar que es el del entorno de negocios, un segundo pilar que es, un primer paquete de pilares que es el del entorno de negocios, donde encontramos 4 pilares: el pilar institucional, el pilar de infraestructura, el pilar de adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones, y otro pilar muy importante que es el de estabilidad macroeconómica. Hay otro paquete de 2 pilares que se llama capital humano, donde encontramos el pilar número 5 sobre el sistema de salud y el pilar número 6 sobre las habilidades y competencias de la población. El cuarto paquete incluye 4 pilares que son los productos de mercado, el mercado de productos, el mercado de trabajo, el sistema financiero y el tamaño del mercado. Y tenemos un último paquete que está integrado por el pilar del dinamismo en los negocios y de capacidad de innovación. Entonces, si ustedes miran estos 4 paquetes, obviamente queremos concentrarnos, o me quiero concentrar solamente en este primer paquete que habla del entorno de negocios, donde están el pilar institucional, el pilar de infraestructura, el de adopción de las tecnologías y el de estabilidad macroeconómica. Señores, que ustedes están viendo acá en esta pantalla, es el resultado que obtuvo Colombia en el año 2018 y que está en el reporte del año 2019 en materia de competitividad. Si ustedes se dan cuenta, en el ranking 2018, en la edición 2018 del ranking, Colombia ocupó el puesto 60 entre 140 países. Digamos que estamos hacia la media tabla, digámoslo de alguna manera. Pero la parte importante es que miremos nosotros aquí los diferentes pilares cómo se comportan. Si ustedes miran de todos los 12 pilares que tenemos acá, ¿cuál es el pilar que tiene la calificación más baja? Se van a dar cuenta que el pilar más bajo en todos es el pilar de instituciones, que aparece de segundo. En la primera columna tenemos nosotros el score general, donde aparece el ranking de Colombia. Y luego tenemos acá el puesto de las instituciones. De acuerdo con esto, Colombia ocupa el puesto 92 entre 140 países en términos de instituciones. Por supuesto, si nos quedamos con esto, pues vamos a tener una visión un poco sesgada, luego tenemos que mirarla un poquito mejor.
Si nosotros analizamos, vamos a darnos cuenta que Colombia desde el año 2010 hasta el año 2019 ha venido moviéndose entre el puesto 68 y el puesto 60. Es indudable que Colombia ha mejorado en competitividad. Arrancamos en 2010 en el puesto 68, bajamos en 2012 al 69, pero en 2014 repuntamos al 66, en 2015 al 61 y bueno, tuvimos un bajón en el 2017 al puesto 66 y subimos al puesto 60. Así que podemos decir que hemos venido desde el puesto 68 hasta el puesto 60, lo cual indica que con alzas y bajas, el resultado, la tendencia ha sido a mejorar nuestra posición de competitividad de una manera discreta. Hemos aumentado, mejorado de manera discreta la competitividad en Colombia. Pero por supuesto esto nos debe llevar a mirar otro punto importante, y es ese pilar institucional que es nuestro lastre, que es el pilar donde estamos más mal calificados. ¿Cómo se calcula? Y entonces vamos a mirar que ese pilar institucional se mide fundamentalmente a partir de 20 componentes. ¿Cuáles son los componentes que analiza el Foro Económico Mundial para analizar la competitividad institucional de una nación? Fíjense ustedes: presencia del crimen organizado, tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, incidencia del terrorismo, confiabilidad de los servicios policiales, capital social, transparencia presupuestal, independencia judicial, eficiencia del marco legal frente a las regulaciones desafiantes, la libertad de prensa, carga de regulación gubernamental, eficiencia del marco legal para dirimir las disputas, índice de participación de gobierno en línea, el e-participación, orientación futura del gobierno, incidencia de la corrupción, derecho de propiedad, protección de la propiedad intelectual, calidad de la administración de la tierra, fortaleza de los estándares de auditoría y reporte, regulación de los conflictos de interés y gobierno de los grupos de interés, o sea, los shareholders. Si nosotros vamos a mirar esos pilares a los que hemos mencionado, nos vamos a dar cuenta que la transparencia resulta determinante en al menos 9 de los 20 componentes que evalúa el Foro Económico Mundial. Ustedes vieron los 20 componentes. En realidad, los 20 componentes tienen que ver con transparencia. Todos y cada uno de ellos tiene que ver directa o indirectamente con la transparencia. Pero por lo menos 9 de esos 20 pilares están marcados directamente. Incide directamente la transparencia. Entonces, aquí hay que mirar una cosa bien importante, y es cuál es la situación de Colombia en ese ranking de competitividad institucional. Entonces, fíjense que si nosotros miramos cuál ha sido el ranking o la posición de Colombia desde el año 2010 hasta el año 2019, vemos que la posición que ocupa Colombia en temas de competitividad institucional no ha sido muy buena. De 140 países en promedio, que es lo que evalúa el Foro Económico Mundial, Colombia normalmente está por encima del puesto 100. Incluso en el año 2017 y en el año 2017-2018, Colombia ocupó el puesto 117 entre 140 países. Es tal vez el puesto más bajo que ha ocupado Colombia en materia de competitividad en las instituciones, y nos deja pues mucho que pensar en términos de transparencia. Adicionalmente, miremos acá unos puntos importantes. ¿Cuáles son los puntos más débiles de los 20 componentes que hemos mirado? El tema de independencia judicial, sin duda alguna, donde ocupamos el puesto 112. El tema de libertad de prensa, donde ocupamos el puesto 106. El tema de orientación futura del gobierno, que es básicamente la capacidad que tienen los ciudadanos de conocer cuál es la estrategia o la política o el plan del gobierno a mediano y largo plazo. Nosotros sabemos que existe una ley del Plan Nacional de Desarrollo en Colombia, pero la pregunta es, ¿qué tanto pueden los ciudadanos, a partir de esa ley del Plan de Desarrollo, predecir las acciones futuras del gobierno? Pues parece que en Colombia, a pesar de que existe esa ley,
la capacidad que tenemos los colombianos de predecir las decisiones de nuestros gobernantes es muy baja, porque ocupamos el puesto 103 entre 140 países en esa materia. El tema de la incidencia en la corrupción, que tenemos el puesto número 80 entre los países. El tema de transparencia presupuestal, fíjense ustedes que tenemos una buena calificación, ocupamos el cuarto puesto, y eso se debe pues a que en Colombia se hacen grandes esfuerzos por obligar a las entidades públicas a hacer públicos sus presupuestos. Y pues uno realmente en cualquier página web de cualquier entidad pública puede descargar el presupuesto de la entidad sin problema, y adicionalmente el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, son muy transparentes en los presupuestos. Ahora, otra cosa es la transparencia en la ejecución de los presupuestos, que ya es una cosa completamente diferente. Bueno, y luego miremos acá una comparación de los 4 principales pilares que conforman ese primer paquete del ambiente de negocios. Si ustedes miran, de todos los 4 pilares que conforman ese primer paquete del entorno de negocios o del medio ambiente de negocios, ustedes se darán cuenta que el pilar institucional, el primer pilar, es claramente el pilar donde Colombia tiene más dificultades, porque como ustedes se pueden dar cuenta, en todos los demás pilares, Colombia ocupa mejores puestos, o está mejor rankeada. Digamos que el término de ambiente macroeconómico, por la responsabilidad con la que Colombia ha manejado usualmente sus finanzas y su deuda externa, pues ha llevado a que la calificación sea relativamente mejor, pero en el pilar institucional estamos claramente en promedio por debajo del puesto número 100 entre 140 países. Entonces, fíjense cómo para los organismos internacionales la transparencia sí es importante. Y la transparencia es importante porque la transparencia es determinante en el entorno de negocios. Es importante para el entorno, para hacer negocios y para atraer la inversión extranjera directa. Luego, no es solamente la transparencia para combatir la corrupción, sino la transparencia también como un mecanismo para poder promover la competitividad del país. Ahora, ya no hablemos solamente de competitividad, hablemos también de un elemento muy importante que es el desarrollo económico. Para ustedes seguramente será familiar hablar de la Agenda Global 2030, que es un proyecto de la Organización de Naciones Unidas de desarrollar una agenda global para acabar con la pobreza. Básicamente contiene unos objetivos dirigidos a lograr el desarrollo económico sostenible en todos los países y está compuesto por una gran cantidad de esfuerzos institucionales que deben realizar los países para lograr combatir las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ahí ha tenido una gran importancia el trabajo del profesor Jerry Sachs, que en su libro El fin de la pobreza planteó mucho de lo que está vertido acá en los objetivos de desarrollo sostenible, y de hecho el propio Jerry Sachs fue asesor de la Organización de Naciones Unidas en el desarrollo de la base conceptual y la base teórica que tienen los objetivos de desarrollo sostenible. Si miramos esos objetivos de desarrollo sostenible, y Colombia se ha comprometido a esos objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos tenemos el objetivo 16, que es trabajar para tener paz, justicia e instituciones sólidas. Este objetivo es muy importante porque básicamente nos está dando a entender algo, y es: los países deben trabajar por un desarrollo económico, pero no es un desarrollo económico a cualquier precio. Debe ser un desarrollo económico que primero sea socialmente responsable, sea amigable con el medio ambiente, y tercero, que sea justo. Es decir, cuando hablamos de un orden económico y social justo, estamos hablando de un orden económico y social donde todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades de acceso a los medios de producción, de acceso a las oportunidades y de acceso a las fuentes de riqueza y de capital. Es decir, trabajar no solamente porque las cifras macroeconómicas del país mejoren, por tener un PIB más alto, por tener menor inflación, por tener menores niveles de pobreza, sino hacerlo de una manera justa, que no sea una economía extractiva donde las cifras crecen y mejora el Producto Interno Bruto, pero la distribución interna de esa riqueza es precaria y hay grupos poblacionales pequeños o reducidos que acumulan la mayor parte de la riqueza creada y el grueso de la población se queda con una pequeña porción de esa.
Entonces no se trata de tener buenas cifras de desarrollo económico, sino de que el desarrollo económico sea justo y sea equitativo para todos los ciudadanos. Y en esa medida la transparencia cumple un papel muy importante. Por esa razón, en este objetivo 16, cuando uno va a mirar cómo está integrado, vamos a ver que el objetivo 16 está compuesto por 12 metas específicas y por 24 indicadores. Cuando uno va a mirar las 12 metas específicas, de las 12 metas específicas, 3 de ellas tienen que ver específicamente con el tema de transparencia. Por ejemplo, la meta número 16.6 se refiere a crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Entonces, aquí volvemos al tema de transparencia, el acceso a la información pública. El objetivo 16.7 tiene que ver con garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Para que pueda haber una verdadera democracia participativa, es indispensable que haya transparencia y acceso a la información pública. Una de las grandes deudas que tienen los gobiernos de América Latina con el pueblo es precisamente profundizar en los modelos de democracia participativa. No se trata solamente de mejorar el estándar de participación de democracia directa y de democracia participativa, y de democracia representativa, sino que también las constituciones de América Latina promulgan la necesidad de que haya mecanismos de participación ciudadana y de participación en todos los ciclos de la decisión pública. Por eso, la literatura que ha venido surgiendo en torno a este tema de la transparencia aboga por cambiar de modelos basados en el gobierno público y en la administración pública, en la cual hay unos gobernantes que toman decisiones y los gobernados que simplemente los observan, a modelos de gobernanza pública, donde los ciudadanos y la sociedad civil toman participación activa en cada una de las acciones o en cada uno de los ciclos, en cada uno de los eslabones del ciclo de la decisión pública. Hacia eso le apuntan los objetivos de desarrollo económico sostenible, a que tiene que haber cada vez más democracia participativa para que los ciudadanos puedan tener presupuestos participativos, planeación participativa, tener participación en la contratación, que haya mecanismos de rendición de cuentas, etc. Y tenemos por último el objetivo 16.10, que es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Para que haya transparencia, para que nosotros logremos tener un entorno que sea competitivo y que permita el desarrollo económico sostenible, ya lo he mencionado, uno de los requisitos es que haya menos asimetrías en la información y eso significa que haya más transparencia. Y eso significa que tiene que haber más transparencia tanto en el sector público como en el sector privado. Cuando hablamos de transparencia en el sector público, pues estamos hablando de todo un marco regulatorio que asegura el derecho de acceso a la información pública, que en el caso colombiano está previsto en la ley 1712 y hay un conjunto de reglamentos y de instrumentos que se han desarrollado en esa materia. Y aquí tenemos a la Secretaría de Transparencia, que es la oficina que asesora al gobierno nacional en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Tenemos al Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el que permite dar orientación y lineamiento acerca de cómo ejecutar la política pública, y tenemos a la Procuraduría General de la Nación, que como el órgano garante del derecho de acceso a la información pública y el órgano supervisor o vigilante de los deberes de transparencia de las entidades públicas, tiene que asegurarse que las entidades cumplan esa materia. Entonces ahí tenemos un gran reto, pero también tenemos una gran cantidad de batería y una gran cantidad de medios. El otro elemento es la transparencia corporativa, y es cómo logramos nosotros desarrollar dentro del sector privado toda una tendencia y una ola hacia la transparencia corporativa. Que las empresas entiendan que ser transparentes es importante, no solamente porque permite luchar contra la corrupción, insisto, sino porque la transparencia corporativa a gran escala
genera un mejor clima de negocios, genera un entorno más competitivo, más atractivo para los inversionistas extranjeros, y todo eso redunda en beneficios para que Colombia pueda crecer económicamente. Ahora bien, hablando del tema de transparencia en la información pública, que es donde nosotros podemos actuar de una manera mucho más contundente. En el sector público ya no es un tema de buenas intenciones de promoverla y de incentivarla, sino de exigirla porque es una obligación que está prevista en la ley. El gran desafío que tenemos es el tamaño del ecosistema de supervisión, porque tenemos, según el censo que hicimos el año pasado en la Procuraduría General de la Nación bajo mi dirección, tenemos más de 10.000 entidades públicas, pero el censo o la cantidad de sujetos obligados a la ley de transparencia son más de 64.000. Entonces fíjate que tenemos 64.000 sujetos obligados aproximadamente a la ley de transparencia, de los cuales 10.000 son entidades públicas. Piensa que la Procuraduría General de la Nación, que es el órgano garante de la ley de transparencia, que es el órgano que tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia, tiene escasamente 4.000 funcionarios, de los cuales apenas hay 35 destinados al tema de transparencia. Entonces, el tamaño del ecosistema de supervisión es demasiado grande como para que la Procuraduría pueda ejercer una vigilancia y un control efectivo sobre todos ellos. Es más, si sumáramos la Procuraduría, toda su planta, la Contraloría, la Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, aún así sería muy desafiante y sería un gran reto lograr ejercer un control efectivo sobre todo el ecosistema de los 64.000 sujetos obligados a la ley de transparencia. Por esa razón, yo insisto, esa es mi posición, nada es viable si no hay control social. Creo que los organismos de control, especialmente la Procuraduría General de la Nación, tienen que promover acciones de liderazgo ético con la cual incentiven a que haya organizaciones de la sociedad civil dedicadas específicamente al ejercicio del control de la transparencia en los sujetos obligados. Es decir, la Procuraduría tiene que comenzar a trabajar con la sociedad civil, tiene que comenzar a trabajar de la mano con la sociedad civil y con las organizaciones sin ánimo de lucro que tienen interés y que ejercen un liderazgo en estos temas de lucha contra la corrupción, para que sean ellas las que le ayuden a la Procuraduría a vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia, para que ellas puedan realizar la revisión del cumplimiento de la ley de transparencia por parte de las entidades públicas y denuncien a la Procuraduría cuando una entidad no esté cumpliendo el estándar. La Procuraduría hizo un gran esfuerzo en la creación de una herramienta que es el indicador de transparencia activa, que es un formulario de autodiagnóstico electrónico que se alimenta por las propias entidades y va a una base de datos que permite calificar el porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia por las entidades. Esa herramienta es muy importante, es muy útil, pero por supuesto hay una segunda parte que es verificar que la información que han reportado las entidades sea la verídica, sea la correcta, y eso básicamente tiene que ser un trabajo de revisión por parte de un funcionario. Alguien tiene que hacer manualmente la revisión, la confrontación de que la información que subió la entidad en el formulario autodiagnóstico sí corresponda a la realidad. Por supuesto, no hay la capacidad dentro de la Procuraduría para hacer esa tarea, pero sí hay en la sociedad civil una gran cantidad de organizaciones que tienen el interés y la capacidad de hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, los consultorios jurídicos de las universidades. El consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, a través de su clínica de transparencia, podría destinar esfuerzos y podría destinar a algún grupo, capacitar a algún grupo de estudiantes y de profesores para hacer apropiadamente la revisión de la ley de transparencia en entidades escogidas selectivamente bajo los criterios que ha definido la Procuraduría General de la Nación. Esos criterios no son secretos, esas metodologías son públicas y la sociedad civil tiene derecho a conocerlas y a aplicarlas. Luego, cualquier entidad, cualquier consultorio jurídico que tenga interés puede pedir apoyo a la Procuraduría para que le comparta las metodologías, puede capacitar a sus estudiantes y a sus profesores en cómo hacer la revisión, cómo mirar la matriz de cumplimiento de la ley de transparencia y verificar si las entidades están o no están cumpliendo la ley. Son 10.000 entidades públicas,
64.000 entidades entre públicas y privadas. El ecosistema es muy grande. Por supuesto, las entidades pueden ser selectivas, pueden tener criterios de selección y priorizar aquellos sectores donde tienen algún interés. Si hay una universidad que tiene un interés en la transparencia en el sector salud, pues se enfoca en las entidades del sector salud. Si hay otra que tiene un interés en las entidades del sector de infraestructura, pues se enfoca en el sector de infraestructura. Si a otro le interesa el tema del sector minero energético, pues pide transparencia y hace escáner de transparencia en las entidades del sector minero energético. Lo que quiero señalar acá es que la única forma de promover los estándares de transparencia y incrementar los niveles de transparencia efectiva es trabajando mancomunadamente el sector público y el sector privado. Y tiene que haber un maridazgo entre el órgano que ejerce la función de vigilancia, que es la Procuraduría, y la sociedad civil. Por supuesto, aquí la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública también cumplen una función importante. Y es que a través de la Comisión Nacional de Moralización y a través de la Comisión Regional de Moralización hay que poner el acento en la prevención, y al poner el acento en la prevención hay que promover también la participación y el control social en temas de transparencia. Luego, aquí deben haber muchos actores trabajando en la misma línea de empoderar a la sociedad civil, capacitar a la sociedad civil y motivar a la sociedad civil a ejercer control social en temas de transparencia. Solamente para terminar, a título de conclusión, lo siguiente. Primero, señalar pues que la transparencia no solo es importante para luchar la corrupción, sino también para la competitividad nacional y el desarrollo económico. Segundo, Colombia tiene grandes desafíos en materia de transparencia porque las mediciones no nos dejan muy bien parados. Nos damos cuenta que tenemos nuestra competitividad institucional bastante regular, estamos por debajo de las 100 naciones. Y esto nos debe llevar a preocuparnos sobre qué también estamos haciendo el trabajo en materia de transparencia pública. Tercero, la ausencia de transparencia es ineficiente en la economía y genera costos y perdemos dinero. Y sobre todo nos lleva hacia una economía extractiva con unas grandes inequidades y desigualdad en el ingreso y en la riqueza, que es algo que termina afectando a todos los colombianos por igual, ricos y pobres. Cuarto, la falta de transparencia desestimula la inversión extranjera directa porque un mercado sin transparencia no es competitivo, no es atractivo. Y si no hay inversión extranjera directa, pues los recursos de capital para poder crecer económicamente pues son limitados. En las economías de América Latina, el crecimiento económico es altamente dependiente de la inversión extranjera directa, y en esa medida volvernos una economía más competitiva, atraer más inversión extranjera y nos da mucha más posibilidad de desarrollo. Y por último, no solamente se necesita transparencia pública, sino también transparencia corporativa. Frente a lo primero, hay una gran cantidad de camino andado, pero también hay una gran cantidad de desafíos por delante. Donde estamos un poco más en pañales es en materia de transparencia corporativa, donde no hay realmente una política pública en esa materia, no hay acciones claras ni concretas en términos de transparencia corporativa, y lo único que uno podría rescatar un poco son los esfuerzos que se han hecho desde la Superintendencia de Sociedades en lo que se ha denominado los programas de ética empresarial, que básicamente son modelos de gestión de riesgo de corrupción en las empresas, y ahí tienen algunos componentes muy tímidos de transparencia corporativa. Por supuesto, el sector financiero, el mercado bursátil, avanza en esos temas de transparencia corporativa, principalmente por la vía de la defensa de los inversionistas y permitir que haya una adecuada formación de precios en el mercado financiero. Pero aparte del mercado financiero y del mercado bursátil, la transparencia corporativa es muy escasa en nuestro país.